Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy pero muy buenos días. Vamos a iniciar el devocional del día de hoy que se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 13 al 18. Y la palabra lleva por título Recompensas por evangelizar. Ustedes saben que quienes trabajan al servicio del templo viven del templo, es decir, que quienes atienden el altar donde se ofrecen los sacrificios comen de la carne de los animales que allí se sacrifican. De igual manera, el Señor ha dispuesto que quienes anuncian el Evangelio vivan de ello. Pero yo nunca he utilizado ninguno de estos derechos, ni tampoco les escribo esto para que ustedes me den algo. Prefiero morir a hacerlo. Nadie me quitará esta satisfacción que tengo. Para mí no es motivo de orgullo anunciar el Evangelio porque lo considero una obligación ineludible y ay de mí si no lo anuncio. Por eso, si lo hiciera por propia iniciativa, tendría derecho a alguna recompensa, pero si lo hago por obligación es porque estoy cumpliendo un encargo que Dios me ha dado. Y en este caso, mi recompensa es la satisfacción de anunciar el Evangelio sin cobrar nada, es decir, sin hacer valer mi derecho a vivir del anuncio del Evangelio. El Señor nos ordenó a los que llevan el mensaje del Evangelio que vivan de él. Pablo anuncia la palabra del Señor porque ha sido llamado a esto, una necesidad de la cual no tiene por qué gloriarse. El apóstol confiesa que su recompensa es haber predicado el Evangelio y no haber abusado de su derecho. Los deberes de la Iglesia. La Iglesia tiene el deber de velar por las necesidades de los ministros del Evangelio. En la época del Antiguo Testamento, quienes trabajaban en el templo comían de lo que el templo les proveía y los que servían en el altar tomaban parte de los sacrificios presentados. Esto significa que los que se dedican tiempo completo a predicar el mensaje de Cristo también pueden recibir el sustento económico necesario para él y su familia de la iglesia. Jesús dijo, vivan del Evangelio los que anuncian el Evangelio, es decir, que el Señor suple las necesidades de sus obreros. La iglesia debe honrar a los que predican el Evangelio y suplir sus necesidades porque así ha mandado Jesús y la ley. ¿Qué significa los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio? ¿Cómo trata mi comunidad a los ministros del Evangelio de Cristo? La actitud de los ministros. Pablo ha cumplido deberes del apostolado con responsabilidad y con mucho sacrificio. Aunque defiende sus derechos como apóstol, opta por renunciar a ellos. La expresión prefiero morir denota una firme decisión de abandonar sus derechos. Pablo señala que él no anuncia el Evangelio por placer, sino porque es una necesidad. Si él lo hubiera buscado, podría dejar de hacerlo, pero lo cumplirá con gozo porque fue impuesto por el Señor. El apóstol Pablo declara que recibirá la recompensa por haber anunciado el Evangelio de buena voluntad, renunciando sus derechos. En otras palabras, confiesa que su gozo y galardón más grande es ver las almas transformadas por el mensaje de Jesucristo. Para los evangelistas, no existe recompensa más grande que ser testigos de cómo las almas vuelven al Señor, aunque con mucho trabajo y sacrificio. ¿Por qué Pablo no hace valer sus derechos? ¿Cuál es el derecho que debo renunciar con gozo por la salvación de las almas? Señor, perdóname por todas las veces que he servido esperando recibir algo a cambio, reconocimiento o recompensas. Deseo ser como Pablo, quien después de renunciar a sus derechos por amor al Evangelio, confesó que esa era su recompensa. Abandono todas las maneras mundanas de pensar para consagrar mi vida con gozo y acudir a tu llamado. Un ensayo para meditar, fiel hasta el final. Muchas personas inician el camino del Evangelio y lo abandonan a mitad por dos motivos. Uno, porque se sienten decepcionados de no haber recibido un trato digno de alguien que predica la palabra del Señor. Este tipo de fiel necesita la actitud del apóstol Pablo, quien se entregó
con devoción como un siervo de Cristo sin cuestionar sus derechos. El otro, porque olvidan su llamado y caen en decadencia. No obstante, nosotros debemos permanecer siempre vigilantes hasta el final y pelear la buena batalla de la fe con la mirada puesta en la meta. Durante un partido de fútbol, en un mundial, un jugador le mordió la oreja a su rival. ¿Por qué lo habrá hecho? Su respuesta pudo ser: estaba tan concentrado en el juego que estaba tan sumido en la idea de ganar que olvidó la mentalidad del juego limpio que debía tener como deportista. ¿Acaso no son muchos los fieles que se enorgullecen de su devoción por el Evangelio y de su vida de servicio, pero que no tienen una vida piadosa? Es más importante tener corazones dignos de Dios que el esfuerzo humano. Por tanto, reflexione si está avanzando por el camino que usted mismo eligió y desea en lugar del sendero que Dios le indicó. El triunfo más importante y glorioso es hacer la voluntad del Padre, recorriendo el camino que Él nos señaló hasta el día de su regreso. Vemos que la Iglesia tiene este deber, ¿no?, de velar por las necesidades de los ministros del Evangelio. Vimos que en la antigüedad, los que servían en el templo, allí se proveían de la parte de los sacrificios para su alimentación, ¿no? Esto tenía que ver para poder suplir esas necesidades de los obreros, de los sacerdotes que se encargaban del sacrificio y todo lo relacionado en el servicio en el templo, ¿sí? Además, esto estaba marcado, ¿no?, en la ley, y Jesús también lo recalca. Entonces es importante que la Iglesia sepa o entienda cuál es su deber como Iglesia para con sus ministros, para con sus pastores. Ahora, la actitud también del pastor, ¿no?, la actitud del ministro. Vemos que estos días, ayer también lo estuvimos viendo, ¿no?, como Pablo dice: yo he renunciado para porque amo servir a Cristo. Él dice: ay de mí si no predico este evangelio, ¿no? O sea, Pablo está muy seguro de qué es lo que tiene que hacer, ¿no?, que es predicar el evangelio. Y Pablo es uno de los apóstoles que llevó el evangelio por muchas naciones, ¿no?, por muchos lugares. O sea, su trabajo, realmente trabajaba en este sentido. No sé si usar la palabra trabajo, ¿no? La palabra trabajo en este caso no tiene sentido de trabajo por dinero, ¿no?, sino trabajo porque amo servir, o sea, el servicio, ¿no?, el trabajo en la obra de Dios. Y Pablo ha renunciado a muchos de esos derechos, ¿no?, que tiene como ministro, o sea que se merece, ¿no? Es un derecho que tiene por el hecho de predicar el evangelio, que la Iglesia lo pueda sustentar. Y él dice: yo renuncio a esto. Y también en muchas ocasiones él también, ¿no?, tenía su trabajo de tiendas y lo hacía, ¿no?, para no hacerle carga a la Iglesia. Pero la Iglesia tiene que saber cuáles son sus derechos, ¿no? Y una de las preguntas del devocional del día de hoy dice: ¿Cómo trata mi comunidad a los ministros de Cristo? ¿Cómo estamos tratando a nuestros pastores? ¿Cuál es nuestro corazón hacia ellos, ¿no? Seguramente es un corazón de servicio, es un corazón de oración siempre, ¿no?, orando, sirviendo y honrando sus vidas. Ahora, vamos a ver cuál es la actitud que debe tener el ministro, ¿no?, cuál es la actitud que debe tener el pastor. Y acá vemos también a Pablo diciendo: prefiero morir, ¿no? O sea, prefiero morir y rechazar o renunciar a sus derechos. Yo voy a seguir predicando, está diciendo. Yo voy a continuar llevando este evangelio hasta el fin del mundo. Y mi recompensa está en los cielos. Mi recompensa lo da Cristo. Mi recompensa es justamente predicar este evangelio. Salvar un alma, esa es mi recompensa. Y coincido mucho con Pablo porque siempre, cada vez que un hermano, ¿no?, una familia, un adolescente, un joven llega a Cristo y afirma su fe y viene a la iglesia, empieza a servir al Señor, ¿no?, cambia sus actitudes,
esto realmente alegra nuestro corazón, ¿no? Esto es la recompensa, es decir, wow, ¿no? Como uno da tiempo hacia una persona y oración y tiempo y llamados y visitas. Y cuando ve que esta persona crece en la fe, ¿no? Es como una plantita, ¿no? Va dando frutos, es realmente mucha alegría. Esa es la recompensa que muchos de los pastores amamos, ¿no? Al ver una persona cómo crece en la fe, cómo cambia su vida, su matrimonio, la niñez, la juventud, todo, ¿no? Esto realmente es una gran recompensa. Algunos de ustedes pueden decir que hay muchos pastores que hemos visto en muchos. Algunos pueden hasta conocer personas que dicen que abusan de ese derecho, ¿no? Decir, bueno, yo soy el pastor, quiero esto, quiero aquello, empiezan a abusar de eso o a enriquecerse, porque lo hemos visto en muchas en noticias, en YouTube y demás, ¿no? Como hay ciertos líderes o que dicen llamarse líderes, pastores, y se enriquecen a causa de la iglesia. Esto no debe ser así. Por eso tenemos que orar siempre por nuestros líderes y nuestros pastores, que le dé un corazón que ame la recompensa celestial, ¿no? Un corazón que ame la obra, las personas, las almas, y que se desvelan, ¿no? Los pastores se desvelan orando, clamando por las personas, sirviendo a las personas, y esa es la mayor recompensa. Entonces siempre orar: Dios, guarda el corazón de mi pastor, guarda el corazón de mis copastores, para que siempre solamente la recompensa venga delante de ti y que no le falte nada, ¿no? Y que su corazón siempre esté mirando la cruz de Cristo, ¿sí? Debemos siempre orar así al Señor. Y Pablo, finalizando, ¿no? Este devocional, que podemos meditar en lo que Pablo dice, ¿no? Yo me gozo, me alegro, trabajo mucho en la evangelización, ¿no? Pero me alegro cuando una persona, ¿no? Vuelve a Cristo, se aferra. Esto es mi recompensa, dice él, más allá de cualquier signo peso, ¿no? Él dice, mi recompensa es que las almas, el mundo entero conozca de Cristo. Amén. Así que el día de hoy, queridos hermanos, oren por sus líderes, sus pastores, oren mucho. Recuérdenlo siempre de ellos, recuerden los deberes que tiene como iglesia. También el pastor recuerda la actitud que tiene como líder delante de Dios, como ministro delante de Dios. Y que juntos, pastores e iglesia, continuemos trabajando juntos, y así la obra va adelante. El pastor solito no puede, la iglesia solita no puede, tienen que ir juntos, ¿no? Pastor e iglesia, juntos, van sirviendo al Señor, creciendo en el Señor, afirmando en el Señor, juntos. Vamos a orar esta mañana. Señor Padre, te damos gracias por este día, te pedimos tus bendiciones, te pedimos que llenes nuestros corazones con tu gracia. Te clamamos por nuestros pastores, que ellos sean llenos de tu gracia, que siempre su corazón esté puesto en ti, no en las recompensas materiales, sino en las recompensas espirituales, que sus corazones siempre sean humildes delante de ti, y sabemos que tú eres un Dios fiel, que no hace falta nada. También te pedimos que bendigas a la iglesia, para que la iglesia pueda ser consciente de cuáles son sus deberes delante de ti para con sus líderes, Señor. También que los bendigas, que los guardes y los cuides, Señor. También danos, Señor, un corazón que quiera evangelizar y que siempre vea la recompensa espiritual, que al evangelizar, al llevar la palabra a nuestra familia, a nuestros trabajos, a nuestros vecinos, esa sea la mayor recompensa, al verlos crecer en la fe. Señor, te pedimos que en esta tarde bendigas a cada uno de mis hermanos, que allí en sus trabajos, en sus casas, a través de las redes sociales, siempre están llevando la palabra, evangelizando, están orando por los líderes, por sus líderes espirituales. Señor, te pido que los bendigas el día de hoy. Bendice a cada hermano en nuestra iglesia, para que juntos podamos seguir creciendo, afirmando nuestra fe y gozándonos en ti, en la evangelización y en la extensión de tu reino. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Estamos agradecidos. Amén.